Buenas tardes a todos. Sé que están ansiosos por preguntas, así que abran micrófono y veo qué es lo que puedo responder. ¿Preguntas? Profe, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? te escucho. Te hago una pregunta. En realidad tengo dos. La primera es en el cálculo rápido, que cuando hago la matriz de la curva de residuo, me da, en la primer fila, me da el número de chi positivo, del número adimensional, digamos, positivo. Me da que destilo los componentes puros, pero me da la mayor temperatura, arriba del todo. Y abajo me dan los valores de chi negativos y la menor temperatura. Entonces, no sé, me confundo porque los valores de chi positivo, sería al revés, sería chi positivo, nodo inestable, mayor temperatura, ¿o no? Como que me da al revés que lo que le dio a usted y lo que dice en clase y no sé por qué. ¿Qué pregunta? Curva de residuo. Esto estaba... eh, vale. A ver. Este era el ejemplo que creo que les había pasado. El signo de cómo se hacía entre temperaturas estaba dado por, no este, punto Rocío. Que era X menos Y. Confirmá Sí, que tenés X menos Y acá y no, no Y menos X. tengo ¿Está I bien? menos X. Vos sabés que yo me di cuenta cuando lo explicó y lo anoté al Y lado, pero supuse... Ah, esta derivada que es Y perfecto. menos X, no, esta Sí, derivada que es Y menos X, esta que es sí. Y menos X, es la que determinaba, o sea, si yo alteraba eso una X menos Y, me iba el signo exactamente al revés. Ah, bárbaro. Cuando Perfecto. Sí, es eso, nosotros porque lo tengo... ordenábamos, porque eso invocábamos a Radao 2 veces, ¿está bien? Sí. Pero de acuerdo a ese signo, a esa diferencia, esto los ordena al revés. O sea, esto está ordenándolos con esos signos. Bárbaro. Sí, lo tengo mal. Entonces te va al revés. Lo estoy O mirando sea, desde acá en mi la com. derivada es, aunque sí, la derivada, lo que estás haciendo menos la derivada. Claro. Al cambio, Bueno, la deducción está como buenísimo. esto. Y Esa es si le una puedo hacer... pregunta. La otra, Sí. Y la otra, yo ya empecé el cálculo riguroso ya era hora. y sí, lo tengo acá trabado desde hace 4 días, porque donde planteamos el valor en la resolución de la columna completa, que planteamos el vector de valores iniciales x0, cuando pongo f en función de x0 inicial, que está en función de param y de param, esa f no me da en rojo, me dice que la variable está indefinida, y, o sea, ni siquiera llegué a Broiden, y no puedo, Por eso no estaba el sé, cálculo con SF. Pero eso sería una clásica respuesta mía de examen. Estoy muy ansioso por ver cómo
solucionar ese problema. Para solucionar ese problema, ¿sí? Lo primero es, el archivo de ejemplo que he subido, ¿te Sí. resuelve? No, la solución de Broiden no. Me Y yo lo refiero, iba el haciendo, archivo de ejemplo con las mezclas con metanol, acetato de metilo, la del ejemplo de clase, ¿resuelve? la solución de Broiden, la primera, no. Y Pues, la F sí la calcula, tira un resultado. ¿pero el tuyo o el mío? No, el mío se traba en la F y Por el de eso, usted se pero traba en el solución. mío, el que está en la V, vos Sí, descargas el archivo de que está en la V. sí, sí, lo tengo acá también abierto Por porque eso, los iba... si lo abrís y lo ejecutás y lo corres, ¿está bien? Sí, ¿Da algún error o da la misma respuesta que teníamos en clase? no me da la misma respuesta que usted en clase. Me dice que esta es una matriz singular, pero es el resultado de Broiden, y que no puede calcular la inversa. El Es el de usted archivo de que clase. subí a la V, El ejemplo directo. No me anda. archivos, cálculo riguroso. Es el que y ejemplo directo, es el que estuve tocando mientras hacíamos la clase la vez pasada. Y yo iba más o menos cambiando con usted los parámetros y la solución de Broiden no me cerraba. Pero el ejemplo, el que yo hice en clase fue ejemplo, que es lo que tenía directo. Cálculos rigurosos para publicar. Creo que el que yo hice en clase fue el ejemplo. Puede ser. Y usted dice que hay Por la alguna... hora, el otro salió a las 22. El que yo terminé de hacer en clase fue ejemplo. ¿Está bien? Ajá, sí, Abrí ese, ejecuté ese. Si ese bueno. no da error, tenés que modificar ese. Ah, usted dice que entonces vaya modificando desde el ejemplo directamente. ¿Y por qué no? Si estaba abierto el archivo. Sí, sí, no sé, No me iba inventamos la copiando las rueda. cosas. No inventamos la rueda. Este es un desarrollo, el original de Natalie Sandon. Ya lo tengo en la referencia, pero el original era del año 72, 73. Bueno, 73. bueno, ¿Por qué vamos a bueno, inventar la rueda? O sea, creo que la versión esa de cálculo riguroso, no la puedo abrir. Tengo dos máquinas y no puedo abrir. Vamos a ver qué puedo abrir. Eso es fue raro que me marque error en ese, va, no destinación, sé. cálculo riguroso para publicar. ...2014, la última modificación. En 2014 hicimos la modificación del cálculo progresivo, porque en realidad el código lo teníamos de antes. Esa es la modificación del cálculo progresivo. No tiene Bueno, sentido teclear de vuelta, o sea, por eso nosotros abrimos un ejemplo. no, yo no lo Primero tiene que tecleo, estabilizar el ejemplo. claro. Bueno, bueno, lo voy a hacer como usted me dice. De nuevo. Claro. ¿Preguntas? Gracias, profe. No hay problema. Profe, yo tengo un par de Sí, preguntas. sí, Agustín. Sí, ya me lo Es pusiste una en el duda chat sobre... y estaba esperando. Ah, bueno. Es una duda sobre lo de la entrega ahora. En el Word queda en la parte de volatilidades relativas, hay una Sí, columna que factores de recuperación. sí. ¿Eso cómo sería? Si no estamos usando
clave liviano y clave pesado. ¿Cómo sería esa parte? Pues es lo único que me queda ahí medio volando y creo que estamos varios en la misma. Sí, lo pensé, lo dejé y dije, es más, aclaré abajo algo que no estaba en el original y dije que tenía que ser en base de flujo molar. A ver, básicamente, el factor de recuperación, desde tiempos inmemoriales, diría yo, era lo que deseo sobre lo que entra. Ustedes me tenían que decir qué es lo que deseaban, lo dividían por lo que entraba en base a flujo molar, no en composición, sino en base a flujo molar, y es el factor de recuperación. Ustedes decían recuperar destilado residuo, y me fijarán en base residuo, en base destilado, y lo que estrictamente tendrían que recuperar destilado. No se dice, pero cuando uno diseña un tren de columnas de destilación, el primer criterio es que los productos deseados siempre van por cabeza, porque la cola, el residuo, tiene la mala costumbre de ser residuo. Esto es, en las sustancias polimerizadas, los restos de hierro de la torre, todo lo no volátil, barro, producto de composición, normalmente van a residuos de torre de destilación. O sea, además, los residuos peligrosos los categorizan así: residuos, fondos de columna de destilación. Eso significa que en general, si ustedes desean un producto y usan una columna de destilación para eso, tienen que sacarlo por destilado. ¿Sí? Entonces, ustedes destilan y entonces sale determinado flujo molar de destilado por componente, flujo molar por componente destilado, lo dividen por el flujo molar de lo que entra, y ese es el factor de recuperación. O sea, no estoy aplicando la hipótesis de componente clave, pero sí aplico el concepto de factor de recuperación. Ah, pues surgió hoy, estábamos en un grupo hablando justamente del tema y surgió que era los del componente clave, entonces ahí hubo una Claro, discusión. pero ahí puse de todos los componentes, Claro, no de claro, los por eso era componentes clave, por eso me surgió la duda, porque porque era era una de todo. tabla, Claro. era una tabla. Ah, listo. Entonces, fue la tabla. Bueno, muchas gracias, profe, porque No, no, a ver, creo que ustedes, si habían escuchado mi clase anterior, en sus varias repeticiones, yo dije que si me acordaba y lo hacía. Pero sí estaba claro, después de, si me escucharon eso, de que no íbamos a pedir ni, al no hacer el método de Fenke, ni el método de Underwood, para el número mínimo de etapas, ni el reflujo mínimo, no podían reportar reflujo mínimo y número mínimo de etapas. Si no, lo tenían que calcular y no expliqué cómo hacerlo, ni lo indiqué hacerlo. Entonces Emilio me insistió, me dijo, hacelo. Bueno, finalmente lo hice esta mañana. Pero lo que hice fue borrar justamente eso, los resultados del método de Fenske y el método de Underwood. O sea, pero sí dejé esto de factor de recuperación, porque dije, 2 minutos de cálculo, o sea, tengo que agarrar F sub I D dividido F sub I Z, o F, y ya estaba. Es para tener una idea, yo lo dejé para tener una idea de ver cuánto estamos recuperando. O sea, estamos recuperando el 90% de lo que entra en cabeza. No voy a aplicar la hipótesis de componente clave, pero sí es interesante saber cuánto recupero. Y no es porque fije que ustedes tienen que recuperar un 90% en componente clave. Es un dato más informativo para tener una idea de qué está haciendo la torre. O sea, si da que recuperan 0 de ese componente porque aplicaron la hipótesis de componente clave y ese no recuperan, pues entonces no recuperan. Pero la hipótesis de Héctor, componente clave es el factor de recuperación de los componentes claves cruzados. ¿Está bien? En este caso no era necesario, porque no estoy recuperando con la hipótesis de componente clave. Es claro, ahí destilado está sobre la todo por ecuación. eso. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Sí. Preguntas. profe, no me quedó claro cómo calcular el factor de recuperación. Pregúntenle al profesor de integración 3. Dios, nadie les dijo Ocho, cómo que hice encontrar integración el factor 3. de recuperación.
Están en el horno. Lamentablemente ustedes tienen un pequeñísimo problema conmigo. Eh, nuevamente, el factor de recuperación es el flujo molar. Si ustedes usan residuo, me da lo mismo, pero dígame basado en residuo, o sea, simplemente, y es el flujo molar del componente I en el destilado dividido el flujo molar del mismo componente en la alimentación. No en base de fracción molar, sino en base de flujo molar. Es el alfa, el factor de recuperación que siempre usamos, pero calculado, Gracias. no fijado. Si ustedes hicieron todo el balance, es un número, ¿no? Ustedes ya deberían tener balance. En balance, sí, tienen todo el balance hecho. Sacar los flujos molares del destilado y los flujos molares por componente de la alimentación, está calculado. Estaba incluso en el mismo archivo de abajo. Usen calculadora si no quieren marcar. No se marca. Aunque es 2 más 2. O 2 dividido 2. ¿Se entiende? Es el factor de recuperación. Lo que deseo dividido lo que entra. En base molar. No en base fracción molar. Pero, Agustín, si no tenías otra pregunta, estoy en problema porque vos me dijiste que era un par. Ah, sí, en realidad era basada en esa, porque habíamos entendido, o sea, había sido un desentendimiento general de que todos habíamos pensado que era lo de los clave liviano y clave pesado, entonces era en relación a eso, pero como no lo tiene que ver, ahí estamos entonces. Me encanta que hayan discutido. Por lo menos ahora entienden lo que yo planteo. Y no es lo que habían discutido ustedes. Me encanta. Eso está bueno. Camila. Pregunta. Profe, sí, le preguntaba si la versión 2 de la etapa 1 hay que subirla hoy o al final de todo. Ya tenés una versión 2 de la etapa 1. Sí, sí, porque me había confundido cuando tipié las composiciones. Mira. No, esto de etapas. Ya. En todos los documentos estaba que la carátula tenía que decir qué versión era. Y este valor cambia por cada nueva entrega que se realice debido a modificaciones generadas en la etapa siguiente. O sea, nosotros estamos ahora en la etapa 2, y la etapa 2 decía en la carátula que era la versión 1, ¿está bien? Y este valor cambia por cada nueva entrega que se realice debido a modificaciones generadas en la etapa siguiente. O sea, ya en la etapa siguiente, que es la 2, si hay una modificación de la etapa 1, entonces tenés que adjuntarme la etapa 1, versión 2. Ahora, hoy, digamos.
Y tarde o temprano, me lo puedo hacer hoy o me lo puedo hacer más adelante, pero tarde o temprano tiene que coincidir con una única estructura y nosotros vamos a ver con cuál versión están trabajando. Ah, bueno, bueno, Pero bueno. básicamente, si ya tenés un cambio, subilo ahora. Ah, bueno, sí, lo tengo, era para saber si lo tenía que subir hoy o más adelante. Lo que hay que subir hoy, sí o sí, lo que pasa es que si no lo subís en esta entrega hoy, cualquier otra cosa que adjuntes después de esto en esta etapa va a modificar la fecha de entrega. Va a ser como que entregaste. O sea, si no lo entregas hoy, ¿está bien? Entonces no lo entregas en la modificación en esta etapa. Entregarlo en la etapa que viene. Sí, ¿Se lo tengo para entiende? entregarlo. Sí, ¿Se sí, lo entiende el tengo. problema? O sea, de acuerdo a Moodle, cierra hoy a las 23 horas 59 minutos. ¿Está bien? Y Moodle no distingue qué. ¿Está bien? Es los informes de la etapa 2. Y hágame un clic en cerrar entrega. O sea, si no, no va a fijar la fecha, ¿eh? O sea, no va a fijar la fecha y hora si ustedes no hacían un clic en botón de, con fecha de entrega, con botón de entrega. Entonces va a quedar abierto como que ustedes no lo han entregado, ¿no? O sea, solamente subirlo no es cerrar la entrega. Pero eso ya lo saben de los parciales que ustedes ya han tenido. O sea, que me están haciendo explicar cosas que no deben. Pero por el mismo motivo, si vos me cerrás la entrega hoy, no voy a poder adjuntar una versión 2 de la etapa 1. Voy a tener que adjuntar Bueno, en la próxima. no, sí, lo subo hoy, no hay Pero drama. si ya lo tenés hecho, subirlo hoy. Pero Bueno, antes de las gracias. 23 horas 59. Antes de las 24 horas. Sí, sí, gracias, profe. Mike, ¿Profe? sí, la tengo a Sí. Maiko, a Ah, bueno, JB, espero. y después puede ser vos. Maiko. Hola, profe. Tengo una pregunta del informe de la etapa 3, que quizá muy pronto, pero bueno, ya que estamos le pregunto. Porque pide un par de cosas, densidad, viscosidad, dice datos de cálculo hidráulico y todas esas cosas, y eso no me acuerdo haberlo visto durante la clase. Claro. Eh, la fecha de entrega. De la etapa 3. Viernes 4 de septiembre. 21. Claro. O sea, todavía estábamos en tiempo. Todavía estábamos en tiempo porque era. El formato de entrega no responde exactamente a lo que han calculado todavía. Y el por qué lo íbamos a explicar la próxima clase. O sea, por qué tenía que hacer un par de cambios. Sin embargo, para lo que vos me estás preguntando, que el informe pide caudal volumétrico, densidad, tensión superficial y viscosidad del líquido, ¿está bien? Es algo que tienen que ir pensándolo, sin ningún lugar a dudas. Y eso significa que a esta altura ustedes tenían que estar leyendo varias cosas. El tema de viscosidad, el año pasado, debo haberles subido en alguna etapa de mi vida un compendio de propiedades termodinámicas. En ese conjunto de propiedades termodinámicas había un archivo para calcular viscosidad. Que sí lo tienen porque lo tuvimos que usar para IRQ, y si no lo usaba para IRQ no importa, pero yo lo debo haber explicado para IRQ. Que es cómo estimar la viscosidad de una mezcla
y eso era para caídas de presión en reactores de operación tubular. Entonces, vean eso de ese archivo para una estimación, si no tendrán que programar, porque el resto está en el libro de Properties of Gases and Liquids, porque es de una mezcla. Entonces, de viscosidad tendré que tratar de abrir ese archivo para ver cuál es la viscosidad de la mezcla líquida, qué cosa necesita, y del libro de Properties of Gases and Liquids, cuál es la tensión superficial de una interfaz de ese líquido con gas, porque la tensión superficial depende de la interfaz. No será aire, pero si está con aire tendrán que hacerlo con aire, porque no, tensión superficial es una variable media compleja. Esos dos variables, como son de mezcla, dependen de la composición de la temperatura, y en el caso de las densidades del vapor, depende de la presión. Entonces, para los datos de cada fila, de cada etapa del cálculo riguroso, a esa temperatura, a esa composición, y para cada una de esas fases, tienen que calcular las propiedades termofísicas que está indicando la tabla, que son densidad, tensión superficial y viscosidad. Caudal volumétrico, no me hagan explicar cómo se calcula un caudal volumétrico. O sea, necesito el caudal volumétrico de esas dos corrientes, ¿sí? En esas condiciones. Era un simple cálculo derivado a partir de los datos de la fila, ¿está bien? Y entonces en la próxima clase vamos a explicar además una variante adicional que tienen que hacer sobre esa tabla para que quede en el formato del informe. Pero ustedes ya están en condiciones de buscar las propiedades termofísicas para poder calcular esas variables. Eso es lo que necesitaba. ¿Se entiende, Michael? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, profe. Gracias. ¿El para qué? No sé. Pero lo pide el informe. Bueno. Me encanta eso. Bueno, después vamos a ver para qué queremos ciertas cosas. Sí, ya las vamos a ver. Esperen, que todavía no terminamos esta serie. Por lo menos esta temporada no se terminó. Y puede haber un twist, una vuelta de hoja. Ayelen. No, Ayelen no tiene micrófono. Tengo una duda, tengo una mezcla ideal. Y puedo destilar a distintas presiones y también puedo decidir sacar por top o por bottom. ¿En qué me fijaría entonces para decidir cuál es el mejor escenario sobre las presiones? A ver si entiendo ayer en tu pregunta. El problema era un problema abierto de ingeniería. Ustedes tenían que fijar las condiciones de la presión. Estaba en los comentarios que había hecho la clase 6, si subiera consultas. Creo que todo eso, comentario de cómo elegir la presión, está probablemente en el video de consultas de clase 6. O sea, ahí decía más o menos cómo fijar la presión y después decidir sacar por top o por bottom. Era también una decisión de ustedes, de cómo lo decidían y veían. Pero ustedes tienen que tomar una decisión. Ingenieros, tomen decisión. La variable final es económica dentro de un proceso. No tengo el proceso, es un ejercicio, fijen un valor. Y como, a menos que me ponga por un chat a Yelen de que respondió la pregunta, si no, volverla a hacer. Sí, me había respondido. Bien, entonces, ¿otras preguntas? Porque no tengo nadie más en el listado del chat. Eso, Diego, te escucho. Sí, quería preguntarle porque yo para corroborar algunos datos tuve que aplicar un IFAC tanto en etapa 1 como en A2 para corroborar datos, entre otras cosas. Y añadí por las dudas un IFAC a la etapa 1. ¿Debo mostrar los datos de punto burbuja, rocío y todo eso? Yo al menos en observaciones aclaré de que yo
como modelo principal utilicé Penn Robinson, que solamente Unifac lo hice para comparación de datos. Pongo los datos de Unifac, o sea, en el sentido los resultados que me larga, porque estoy armando la segunda versión, por eso. Los informes son el resultado final de la decisión que ustedes toman. ¿Sí? Sin embargo, es un solo archivo, o sea, ustedes tienen que tomar una decisión y asumir las consecuencias de las decisiones que tomaron. Hiciste escenario, te quedaste con uno, es el que me informas. O sea, me informas un escenario. Que tenías que haber hecho varios escenarios, sí, pero eso es una decisión tuya. Pero me informas un escenario y me decís cómo lo hiciste. O sea, ¿qué te dio ese escenario? O sea, te pide cuál es el modelo de constante equilibrio líquido-vapor que vos adoptaste, y tenés que ponerme ahí qué modelo adoptaste, y si tenés comentarios, escribirme todo esto. Puedes escribirlo. Ah, comprendo. Sí, sí, o sea, yo principalmente era para comparar resultados, porque siendo sincero, me surgió la duda que el método FIFI para el Penn Robinson, en algunos casos lo escuché como si fuera ideal, y por la duda, para sacarme la duda, cargué los datos de Unifac para comparar los resultados y no me varió tanto, así que me quedé con uno, por lo menos. Bien. Tomaste una decisión. Poneme las observaciones. ¿Listo? Dale, listo. Bien. María Pilar. Profe, recién calculé el factor de recuperación y o sea, elegí el destilado y obtengo el primer compuesto puro, digamos. ¿El factor de recuperación necesariamente tiene que dar 1 en ese caso o puede No dar? puede, eso es lo que me sorprendía, porque la composición da 1. Sí. Pero el flujo molar del destilado no es, a menos que sea todo lo que entra, o sea, te va a dar 1 cuando es el flujo molar del destilado del componente A, ¿está bien? Dividido el flujo molar de ese mismo componente en la alimentación. O sea, si te entran 2 kilomoles hora de ese componente en la alimentación, y vos obtenés en el destilado 2 kilomoles hora, el factor de recuperación es 1, lo cual significa que tu torre recupera el 100% de todo el componente A que entra. Mientras no recuperes el 120%, no tengo problema. Bien. Porque eso indicaría de que había una reacción química adentro, o tu fe en la primera ley de la termodinámica se tambalea, porque estás creando más. Profe, bien. Perdón. No, sí. Profe, en ese caso, por ejemplo, si sale puro, no sería lo mismo que entra, no sería lo mismo que sale, entonces el factor debería dar 1. No sé si pasa, por eso pregunto. Pero el destilado tendría que salir puro. Claro, yo digo cuando el destilado está puro, sin azeótropo, por ejemplo, el puro, el componente más volátil, no es necesariamente factor. A ver. Si los nodos estables e inestables, sobre todo el nodo estable, llegaba hasta ser puro para una sustancia, el menos volátil, ¿está bien? En ese caso, tampoco podrías adoptar que tu W salga esa sustancia pura. Tendrías que, cuando hacer cálculo riguroso, calculabas D del balance de masa, y el D tenía que ser un poquitín más chico. Y ese poquitín más chico va a terminar por hacer de que tu W o tu D no salga el 100% de una sustancia. O sea, con las columnas de destilación multicomponente no se puede obtener una sustancia pura. O sea, saldrá el 99,99%, pero no 100%. Si no, va a dar horrible varias cosas. O sea, tendría que hacer un poquitín menos. Por eso es que no sería recuperar
A ver, que es una cosa distinta a decir que yo recupero el 100% de esa sustancia en el destilado, que es una cosa distinta. Porque, vuelvo al ejemplo, tengo ABCD en la alimentación. Me voy a la hipótesis componente clave para poder explicarlo. El componente del componente A, que es más liviano, abajo no hay, es 0, con la hipótesis componente clave. Eso significa que el 100% de A que entra sale por destilado. ¿Sí? El factor de recuperación es eso. Pero el destilado no sale puro. No es A puro. Tiene que ser A con algo más. Con lo cual la composición de D me dirá, es el 99,9% de A y un 0,01% de D, pero no me sale puro. O sea, no planteen columnas para obtener sustancias puras, pero sí puedo plantear una columna que recupere el 100% de un componente. O sea, Claro, bueno, simplemente por porque eso, abajo no sale. esa era la cuestión. Si recuperas el 100%, en ese caso tendrías un factor de recuperación 1, digamos. No, por eso, no hay ningún problema en que yo recupere el 100% de un componente. ¿Está bien? Bueno. Pero eso no significa que D, la corriente de destilado, sea puro en esa sustancia. Por Claro, eso claro. yo digo que el factor de recuperación lo tengo que basar en los flujos molares y no en las fracciones molares. Porque las fracciones molares no es un factor de recuperación. Está basado en flujo molar. Y el caudal de destilado tiene más de un componente. Entonces, no sale una sustancia pura. Pero sí puedo recuperar el 100% de un componente. Eso Profe, puedo. y perdón que pregunte, no me quiero extender mucho por eso, pero te consulto. Porque también esto también lo discutimos bastante en los grupos. En la torre, cuando hacemos la curva de residuos, por ejemplo, si no tenés azeótropo, sale uno de los compuestos puros, probablemente. O sea, aparece, por ejemplo, XD con el más volátil en 1 y todos los otros en por 10 a la menos 11. En ese caso, ¿haría falta bajarle un poco el XD para que dé 0,98, por ejemplo? ¿O eso ya lo hacemos cuando bajamos el D mayúscula, digamos, el flujo molar Eso lo total? van a hacer en el cálculo riguroso cuando después de haber hecho max beta o eventualmente una hipótesis de componente clave, no le pidas un destilado que termine por violar la conservación de los componentes, la conservación de la masa. O sea, vas a tener que usar un destilado, vas a tener que usar una opción de destilar un poquitín menos para que te salga con composición. Una sustancia industrial pura es arriba del 96%. O sea, y eso lo llaman puro, ¿eh? O sea, no es proanálisis. Proanálisis es otro tema, pero eso no es industrial y no es con estas columnas. Una sustancia pura, industrial es al 98% y se la llama pura. Pero al 98%. ¿Qué tiene el 2% restante? No sé, porque no te lo dicen. Pero nunca es el 100%. O sea, bueno, en analítica tampoco. Una proanálisis, una droga proanálisis, tampoco es pura. Lo más puro que yo recuerdo es un 5 ceros. Un helio 5 ceros significa que es una pureza de al 99,999999, o sea, tiene 5 cifras significativas por decimal, que son 9. Y esa es la pureza del helio, una sustancia extremadamente pura. 5 ceros, o sea, es al 99,999999, pero algo de argón tiene. O sea, es difícil sacárselo. O sea, Eso ya sé recién por lo hacemos. destilación, ¿eh? Eso Sí. recién lo hacemos recién en la parte del cálculo, no el rápido, sino recién en el cálculo riguroso. Así es. O sea que en el Así es. rápido lo dejamos con 1. El rápido, los nodos estables e inestables fueron a 1. Listo. Dentro del rango de precisión, que creo que ustedes tienen que subir a DILA-5, a DILA-20, una cosa así. Sí, Dentro del rango de precisión numérico de MATCAD y de Radau, le dio 1. Dentro de la precisión numérica. Pero te da 1, te da 1. Son los nodos, estables e inestables. Eso no es lo que va a destilar. Esos son los listo. límites termodinámicos.
Claro, eso porque había también surgido una discusión respecto a eso, entonces quería también aclarar porque, bueno, me quedo dando vuelta la duda. Bueno, muchas gracias, profe. Pero no, ¿qué duda quedó dando vuelta? Me interesa, me interesa. ¿Qué duda quedó dando Ah, no, vuelta? no, porque habíamos hablado con el profesor Betty de que nos dijo eso, que le bajemos un poco, es un 0,98, porque era imposible destilar a 1, entonces, porque estaba forzando a que las columnas sean básicamente infinitas. Sí, Entonces, como que no sabíamos si bajarle ahí o recién cuando hacíamos el cálculo riguroso. en el riguroso. Listo, buenísimo. En el riguroso. O sea, el cálculo de la curva de residuo es el cálculo de la curva de residuo. ¿Sí? O más beta para decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi rango de región factible? ¿Está bien? Pero que hay varias opciones en ese caso. Pero el requerimiento final lo van a tener que terminar por ajustar en el cálculo riguroso. No acá, no en el rápido. Ah, buenísimo. Muchas Que gracias, no es profe. cálculo rápido, es el cálculo de la curva de residuo. No es un cálculo rápido, es el cálculo de la curva de residuo. La curva de residuo da eso. Bueno, ¿Se muchas entiende? gracias, profe. Sí, No, sí. por favor, yo te voy a responder. Profe, ¿Eh? quería consultar porque le pregunté a Cervetti, se cortó la videollamada y no me volvió a responder. Porque, ¿qué significado tiene el valor de beta que te da el max beta? Para yo entenderlo. Esa parte no la termino de entender. O sea, para darle una... Pero, ¿qué es lo que dice la grabación del teórico? Ahí te he explicado lo que era beta, con todas las ecuaciones, o sea, pero además estaba explicado qué es lo que era beta. Era un Bien. factor de la regla de la Sí, palanca, diría yo, de un balance de masa. ¿Viste? sí, O sea, pero ¿qué beta? Esa definición que estaba en el teórico, eso es beta. bueno, Lo que se planteaba era un balance molar que permitiera encontrar un resultado que indique que, de acuerdo a la especificación que ustedes hicieron, cumpla con el balance de masa total de la torre y cumpla que las composiciones del destilado y residuo pertenezcan a la región de factibilidad. Eso es lo que hacía ese procedimiento. Eso es lo que dice el teórico. bien. No, yo principalmente es porque, claro, te da un cierto valor y es como para darle un significado cuando yo lo grafico en teoría, para darme una idea de qué es lo que me está acercando. Porque a mí me dio el caso de que tanto el nodo inestable y estable me sale componentes puros, lo cual me resultó algo raro, pero bueno, todo es posible. Pero lo que me daba un max beta de 0,089, por ejemplo, y yo no, es como que ese valor no lo entendía Pero no con se respecto. trata de ver cuánto vale ese valor, porque era simplemente el resultado del cálculo del balance de masa con esas dos restricciones. O sea, Sí, a mí sí. lo que me interesa es el balance de masa, no el valor de beta. Sí, pensé que podría llegar a tener algún significado, ¿No? Sí, tiene un por eso significado de beta, de ese cociente, nada más. No es otra sí, cosa. yo principalmente es para saber entender un poco más el beta nada más. Sí, pero es un factor del balance de masa. Nada más Comprendo. que eso. Es un factor del balance de masa. A mí lo que me interesa es el balance de masa, no el factor. Que nosotros lo llamamos Comprendo. así por la forma en que calculamos, por lo que nos costó encontrar ese sistema de ecuaciones y poder resolverlo, estabilizarlo, es otro problema. ¿Está bien? Comprendo. Pero conceptualmente lo que estoy haciendo es un balance de masa con una restricción de zona de factibilidad. Esto es que esté dentro de la región de factibilidad predicha por la curva de residuo que pasa por la sustancia deseada que yo fijé. Bien, bien, bien. Listo. Muchas gracias, Bien, profe. bien. Um, bueno, Gonzalo tiene un problema, pero que es un problema particular, lo voy a ver. Carolina. Sí, profe, cómo no. Te quería preguntar, había hecho lo del factor de recuperación y había un valor que me daba, por ejemplo, 0,999 y otros por 10 a la menos 13. ¿Pongo como 0 y 1 o los dejo así con la precisión? Qué interesante pregunta.
A ver. En el práctico de física 1, de medición, de error en la medición, se habló extensamente de, creo, el tema de cifras significativas. En fundamento informática, creo que se habló bastante de un número llamado factor de convergencia y el significado del valor de factor de convergencia. En matemática superior, creo que ustedes habrán visto series, el significado del término residual. O sea, yo hago un desarrollo en series y lo acoto hasta un valor y a partir de ahí es el error del cálculo con respecto a la serie. No sé que las series son para calcular los números en la computadora, se calculan con series. Y son los que dan las cifras significativas. En analítica deben haber visto error en la medición, precisión, sesgo, el error del operador, el error de paralaje, el error del error del error, y cómo eso hacía que todo lo que viene en analítica no sepa que lo medía, estaba todo con error, pero hay que medir y tengo que medir con error. Entonces, llegó el momento, probablemente, Carolina, de que tengo que juntar toda esa información y todo lo que me quisieron decir en todas esas etapas y aplicarlos y volcarlos exactamente en este punto. Y voy a estar muy ansioso de ver qué te quedó de todo eso. Algo tiene que haber quedado de todo eso, pero a ver si pongo un 10 a la menos 13, lo pongo como 0 o como 10 a la menos 25. Teniendo en cuenta que se puede recitar pi con... MATCAD calcula todas las cifras significativas, no todo, calcula todas las cifras de pi. Digan, lo que MATCAD pregunte, ¿cuántas cifras quiere que le dé? ¿300? Te da 300. 3.000, te da las 3.000 cifras de pi, ¿no? Le pedís 3 millones, te da los 3 millones de cifras de pi. MATCAD tiene un resolvedor simbólico. O sea que si me quieres dar pi con una precisión de 1 sobre 300 millones, también me lo da. Hay que volcar todo lo que uno sabe a esta altura. Es divertido. Estoy muy ansioso de ver qué decisión va a tomar Carolina. Si 0,99 es 1 y 10 a la menos 13 es 0. ¿Qué me transcribí? A ver, ¿qué me vas a poner en el informe? Así yo después como jefe digo, ¿cómo me vas a poner 1 si es 0,999? ¿Y cómo me vas a poner 0? ¿Cómo me vas a poner 10 a la menos 13 si es 0? O viceversa, ¿no? O sea, ¿cómo va a poner 0 si es 10 a la menos 13? Ingeniera, usted tiene que estar capaz de responder al jefe que puede resultar ser un abogado y por consiguiente no vio ni analítica, ni fundamento, ni matemática superior, ni física. Así que resuelven ustedes. Hagan un informe, que es un problema abierto de ingeniería, hagan un informe. Así después nos reímos. ¿No? ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, no importa. ¿Preguntas? Me encanta que me pregunten. Esa es una buena pregunta, Carolina. Bueno, profe, gracias. Esa es una buena pregunta. ¿Otra? Quería preguntar sobre el factor de recuperación, ya que hablamos tanto. Solamente lo hacen con respecto al destilado, ¿cierto? O sea, es al producto en el cual se separa. ¿A qué hora entraste? Porque en todo caso esperar ver la grabación, no me haga repetir algo que repetí durante 15 minutos, porque yo dije eso. ¿Cuál fue la parte que no se entendió? A menos que haya entrado más tarde. Pero yo pregunto, o sea, pero yo ya expliqué qué lo iban a pasar, si era destilado, si era residuo, y que ustedes tienen que tomar una decisión para hacer el factor de recuperación, basado en cuál, que dónde está el producto deseado de ustedes, ¿está en el destilado o está en el residuo? Ustedes me lo tienen que decir, la decisión es de ustedes. Comprendo. Comprendo. Sí, sí. Listo. ¿Preguntas? No me digas que ahora me están ignorando porque están subiendo todos los resultados a la V.
Muy flojo por parte de ustedes. Ah, y si no subiese la grabación de la clase de hoy, qué interesante que sería. Ah, bien. Bien. Si no hay más preguntas, empecemos.